En el mercado vamos a encontrar una cantidad de opciones impresionante de cascos en todos sus segmentos, integrales, abatibles, 3/4, deportivos, etc. El segmento de los cascos Dual Sport, Adventure o doble propósito no es la excepción. En esta ocasión vamos a hablar de un casco que siempre se encuentra en la lista de los 5 cascos más recomendados en este segmento. En la lista de los 5 mejores cascos doble propósito. El Arai XD4. Recordemos que un casco Dual Sport o un casco de aventura es un casco que se puede usar tanto en terracería como en asfalto. Su look es más tipo dirt, un casco tipo cross, con la diferencia de que este tiene mica y además debe de cumplir con algunas otras características de seguridad para su uso en asfalto. Es curioso que estamos hablando de un casco que está en el mercado desde el año 2012, vino a suplir al XD3. Y aunque sí hubo algunas ligeras modificaciones, por ejemplo en las ventilaciones o en el pad interior, poca cosa más. La estética del casco es prácticamente la misma. Algo importante mencionar es que en América este casco se comercializa como el XD4, en Europa como el Tour X4 y en Asia como el Tour Cross 3. Y empecemos con el tema de la certificación. Desde luego, este casco cuenta con la certificación DOT, pero además tiene la certificación SNEL 2020. Y en Europa, este casco cuenta con la certificación S2205 y en Japón con la certificación GIS. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Recordemos que tanto en la certificación S2205 como en la nueva S2206 ya no se realiza la prueba de penetración al casco. Sin embargo, esto a Arai le viene valiendo 3 toneladas de popó, porque ellos mismos realizan esta prueba en sus cascos, dejando caer a una altura de 3 metros una punta de metal de 3 kilogramos de peso. ¡Pum! Arai, bravo. La composición de la carcasa es de CFL, que significa Complex Fiber Laminate, laminado de fibra compleja. Esta emplea capas especiales de fibra unidas por diversas resinas creadas por Arai y que producen una relación extremadamente alta entre la fibra y la resina. La forma de la carcasa es la famosa R75 Shape de Arai, que destaca por esta forma tan lisa y tan redondita que tiene el casco, que ayuda a dispersar las fuerzas y al deslizamiento y otras cosas que Arai explica y que no me meto en eso porque si no este video no termina. Rounder, smoother, and stronger shell. R75 Shape. Una de las tantas cosas que me encantan de este casco es que Arai nos da la posibilidad de configurarlo de distintas maneras. Es decir, podemos quitar la visera y queda como un casco más integral. Podemos ponerle la visera y quitarle la mica y queda como un casco más cross, más de enduro. Podemos dejarlo así como está. Vamos, esto está muy bien pensado por Arai. Vamos ahora a las ventilaciones. Por la parte frontal, en la zona de la barbilla, su ventilación con cierre y apertura, muy fácil de encontrar y manipular inclusive con los guantes puestos. Y estas 2 ventilaciones que tiene aquí a los costados, ahorita vamos a hablar de ellas. En la parte superior, entrada doble de aire, también con cierre y apertura de buen tamaño, para poder manipularlos igual con los guantes puestos. Y esto está interesante, los difusores. Estos agujeritos que vemos aquí, estos van a crear un vacío en la parte posterior del casco, un efecto Venturi. Al menos así es como lo explica Arai. Y esto va a hacer que todo el aire que entre salga por esta parte a una mayor velocidad. Los difusores van a jalar todo el aire caliente del interior del casco hacia afuera. Estos difusores los podemos tener totalmente abiertos, a la mitad o totalmente cerrados según movamos estas palanquitas. Y acá más abajo, en la parte posterior, más ventilación. Otros 2 difusores. Otra cosa que quiero mostrarles, el XD4 tiene ventilación en la mica. Estas 2 ventilaciones en la parte superior, estas cejas que ayudan con este flujo de aire directo a la frente.
La mica tiene sus retenciones de apertura en 3, 4. Realmente son 4 posiciones totalmente abierta a la mitad. Y esta tercera nos da la posibilidad de dejar ligeramente abierta la mica por la parte inferior para que fluya más aire al interior del casco, si eso es lo que estamos buscando. Y finalmente, la cuarta posición que cierra totalmente la mica. Queda muy bien sellada. Vamos ahora a la parte inferior de la barbilla. Aquí tenemos una aleta o una cortinilla plegable que podemos subir o bajar según sea el caso. Ahora vamos a ver estas, que son unas palanquitas. Estas sirven para abrir y cerrar las entradas de aire frontales laterales, a las cuales Arai les llama FFS, Free Flow System, y lo cual ayuda a crear un flujo de aire por la parte inferior del casco, reduciendo el ruido y ayudando a expulsar todo el aire caliente. Vamos al interior del casco y voy a retirar los cheek pads. Los cheek pads son las almohadillas de las mejillas. El material es Dry Cool, así le llama Arai, y ayuda a transferir el calor y la humedad hacia afuera. Es un material muy suave y claro, todo el interior del casco, sobra decirlo, es lavable. Voy a desvestir el cheek pad y lo primero que encontramos es el ERS, Emergency Release System. Este sirve para poder jalar el cheek pad, desprenderlo del casco y en caso de accidente, pues poder retirar el casco más fácil. Ahora, esto que está aquí está buenísimo. Como podemos ver, aquí tenemos varias capas de foam. Y lo que hace Arai es darnos un margen de 5 milímetros. Es decir, esta capa de aquí se puede quitar para ajustar mejor el casco o para mayor comodidad. Tienes la facilidad de poder retirar estos 5 milímetros de foam y probablemente no tener que brincar a otra talla más grande. Bien, ahora podemos ver aquí este foam blanco que tenemos aquí. Le llaman FCS. Facial Contour System, sistema de contorno facial. Esto ofrece un ajuste más ceñido y mejora el confort. Funciona mediante un soporte construido por un resorte de espuma que se comprime y rebota y proporciona más apoyo sin exceso de presión. Una cosa más súper importante, como podemos ver aquí tenemos una etiqueta que dice 15 milímetros. Estos se pueden reemplazar. Puedes comprar los pads de 12, 15, 20, 25, 30 o 35 milímetros. Ok, entonces este casco es talla L y viene con estos pads de 15 milímetros. Si yo necesitara un poquito más de espacio, pues puedo quitarle este foam, estos 5 milímetros, para que me ajuste mejor. Ahora, si yo necesitara algo un poquito más justo, me iría por los pads de 20 o de 25 milímetros según mis necesidades. Ahora, es importante mencionar también que Arai hace 5 tallas de casco. La XS, la S, luego hace la M y L, entran en la misma carcasa, luego XL y XXL para arriba. Vamos a retirar el otro cheek pad. Es muy fácil de quitar, muy fácil de retirar. Y vamos a quitar el liner de confort. La calidad, bueno, es un Arai. Y aquí vamos a encontrar lo mismo en el liner de confort. En la parte lateral vamos a encontrar una capa de foam de 5 milímetros, la cual podemos retirar para un mejor confort o un mejor ajuste, según sea el caso. Finalmente, el interior del casco, vamos a ver, aquí tenemos los 6 ductos de ventilación, 6 orificios, 3 de cada lado. Y también podemos ver acá la certificación SNEL 2020. Ok, está bien, ya vimos que el casco es un estuche de monerías materiales, construcción, certificaciones, seguridad, comodidad, etc. Pero ¿qué tal en la vida real? Este casco acaba de cumplir poquito más de 5,000 kilómetros en un viaje que hice Querétaro, Arizona, Nuevo México, Querétaro. Y si bien para una reseña objetiva de un producto, pues esta tiene que llevar cierto tiempo, este viaje fueron muchos kilómetros, muchas horas arriba de la moto en muy poquito tiempo. Entonces, esto me da una idea muy clara de lo que ofrece el casco, de lo que es el casco, y ahora les voy a decir qué es lo que me gusta y también qué es lo que no me gusta. Y vamos a empezar por la comodidad.
No les miento, en el viaje traje el casco muchas horas puesto arriba de la motocicleta y en ningún momento sentí ningún tipo de molestia, de malestar, de incomodidad en la parte alta de la cabeza, en los laterales de la cara, nada, a pesar de ser un casco totalmente nuevo. Una de las cosas que resalta en la mayoría de las reseñas que van a encontrar de este casco es la comodidad, y sí, efectivamente, de hecho la parte de los cheek pads justamente no es una presión de estas que a veces inclusive agobiante que sientes en algunos cascos. Se amolda muy bien a la cara, es una sensación bastante rica. El tema de las ventilaciones es impresionante. Las ventilaciones en este casco son brutales. Cuando abres las ventilaciones de acá arriba sientes cómo fluye el aire por dentro del casco. Es exquisito. El ruido, la verdad es que me impresionó el casco, porque a pesar de la cantidad de ventilación que tiene, que es brutal, el casco está bastante bien. No es el casco más hermético, desde luego, pero la verdad es que muy contento. Inclusive más silencioso que otros cascos integrales inclusive. El agua, bueno, me ha caído algo de agua, pero la verdad es que sin ningún problema, no filtra el agua. El casco es un casco, desde luego no esperamos que a un Arai se le meta el agua, ¿verdad? Y con respecto al campo de visión, magnifique. Con respecto a la mica, y es que he escuchado que algunos dicen que debido a la curvatura de la mica, que es bastante pronunciada, pues ven que las imágenes se distorsionan. Esto a mí no me pasó en absoluto. Sí es cierto que en la parte inferior de la mica, en esta parte, cuando volteo a ver los instrumentos, sí hay algo raro, sí hay una muy ligera deformación, pero no es nada grave, nada alarmante, ni nada que intervenga con nuestra visión, y además te acostumbras muy rápido. El resto, la visión periférica, frontal, lateral, es maravillosa. Y un dato interesante con respecto al empañamiento de la mica, y es que en América el casco se comercializa con esta mica que no trae el pin lock, es decir, los agarres para la lámina anti-empañamiento. Sin embargo, en Europa y en Asia sí que se comercializa de esa manera. Me di a la labor de llamar a Arai América en Estados Unidos para que me comentaran pues por qué razón sucede esto. Y resulta que decidieron hacerlo de esa manera porque dicen que es muy engorroso poner el pin lock, y que en algunas ocasiones, debido a la curvatura de la mica, pues se ha llegado a soltar, etc. No sé qué tan cierto sea. Si tú tienes el pin lock, si estás en Europa o Asia y te ha pasado algo parecido, pues espero que lo dejes en los comentarios. Así que la opción que te da Arai América es la de comprar una mica anti-empañamiento por un costo de $80. Sin embargo, con el tema del empañamiento de la mica, yo estuve rodando a temperaturas de entre 1 y 8 grados centígrados, mucho frío, y no tuve el menor problema con el empañamiento de la mica en ningún momento, estando en movimiento. Claro, ya parado, bueno, a esas temperaturas sería raro que no pase, que no sucediera, pero en movimiento sin ningún problema. Y hablando de bajas temperaturas, sí, este casco sí hay que llevar un buff, hay que llevar algo abajo del casco, porque bueno, a bajas temperaturas es lógico la cantidad de ventilación que tiene, a pesar de tenerlas cerradas, pues sí, pues así pasa factura, sí hay que llevar algo para protegernos del frío. Es un casco muy bien equilibrado, a pesar de que su peso es de 1.60 kilogramos por ahí, no se sienten, es un casco muy bien balanceado. Y no todo es miel sobre hojuelas. Sí, el casco me parece fenomenal y honestamente me costó un poco de trabajo encontrar los peros. Pero sí hay. Dos muy básicos, pero los hay. Uno de ellos es que a los que nos gusta grabar, crear contenido, llevar cámara, es un casco complicado. Todo el frente está lleno de ventilación, luego en la visera pues no se puede. Hay empresas que fabrican las monturas para cámaras especiales para este casco, pero la montura te sale en $20, no es económica. Sí hay otras maneras, encontrar otros espacios,
los hay, pero digamos que no es el casco más camera friendly. Y otra cosa, algo que sí no me gustó nada, el tema de la correa de sujeción, ¿cómo llamarle? Lo que cubre la protección de la correa de sujeción, yo qué sé, es muy cortita. Entonces cuando te pones el casco, la correa queda desnuda en la parte del cuello justamente. Después de un rato de estar rodando, sí ya sentí que me estaba lastimando la correa, me estaba rozando constantemente. Bien, es algo que es muy fácil de arreglar. Uno mismo puede hacer una fundita. En mi caso, yo tenía un casco y le quité, aquí está, le quité la fundita de la correa de sujeción. Entonces, bueno, no es gran tema, es algo fácil de arreglar, muy económico de arreglar, pero me truena que pues Arai no haya puesto atención en esto o se les haya barrido esto, no lo sé. Pero bueno, eso sí que no me gustó. Finalmente, sí entiendo por qué es un casco tan vendido. Sí entiendo también por qué la mayoría de las reseñas hablan bien del XD4. Sí, también entiendo por qué no cambió prácticamente nada desde el XD3, pues porque no le hacía realmente falta. Inclusive, sí entiendo por qué en Revsila es un casco Staff Pick, es decir, que lo recomienda el staff de Revsila. Además, porque es un bestseller y porque es el casco Adventure con mejor puntuación. Y sí, finalmente soy uno más de los que se une a estas reseñas y opiniones positivas de este casco, el Arai XD4 o Tour X4. Por último, si tú tienes un Arai XD4 o Tour X4, me encantaría que pudieras compartirnos tu experiencia y opiniones ahí abajo en los comentarios. Mientras tanto, nosotros nos vemos en el próximo video.